Sea usted muy bienvenido a esta emisión de Desde el Congreso. Gracias por acompañarnos. Le presento ahora en esta emisión algunos momentos importantes de lo que aquí ha ocurrido en materia de trabajo legislativo en el periodo de sesiones que recientemente terminó, ahora que está comenzando uno nuevo. Acompáñenos y recuerde con nosotros estas bases del trabajo posterior, del cual mucho hemos de hablar en próximos programas. Desde el Congreso, como usted sabe, gracias a que nos acompaña con frecuencia, es un programa que se caracteriza por presentar los temas más relevantes de la vida legislativa con los protagonistas directos que intervienen en estas discusiones que después norman la vida de todos. Acompáñenos. La serie Desde el Congreso ha presentado 31 programas donde se han discutido diversos temas como la cruzada contra el hambre, las reformas estructurales para el país, como energética, financiera, educativa, el presupuesto de egresos de la nación y temas internacionales que afectan a nuestro país. En total, Desde el Congreso presentó 41 temas que abarcan los múltiples sectores del país. El programa ha dado voz a las diferentes corrientes ideológicas y fracciones parlamentarias dentro del Congreso de la Unión. Desde el Congreso han participado un total de 95 legisladores, 17 senadores y 78 diputados. El diputado con mayor número de apariciones en Desde el Congreso es Ricardo Cantú Garza del Partido del Trabajo con 9 apariciones. Le siguen los diputados Ricardo Mejía Verdeja, de Movimiento Ciudadano, y Antonio Cuellar Estefan, del Partido Verde Ecologista, ambos con 8 participaciones a lo largo de Desde el Congreso. Yo creo que avanzan un poco en ese sentido en el caso del régimen de consolidación fiscal, que le están poniendo ahí algunos candados, le cambian de nombre, pero al mismo tiempo le ponen algunos candados para evitar los abusos que se venían dando con ese régimen y que permitía que muchos empresarios no pagaran impuestos. Y también hemos visto en México que a veces, aún pagándolos, después se los regresan con el asunto de los litigios, ese tipo de situaciones. Y no es la situación del asalariado, que forzosamente no paga impuestos, se lo quitan antes de que le paguen su salario. Y es un rubro muy importante de los ingresos del fisco, el ICR que pagan los asalariados. Yo quisiera hacer mención sobre la importancia que tiene que en el pago de impuestos hay esa simplificación. Y yo creo que no estamos avanzando porque el régimen de pequeños contribuyentes se elimina, que era una manera fácil para que el pequeño contribuyente pudiera pagar impuestos. Entonces ahora van a necesitar de contadores y eso va a complicar el asunto y no va a facilitar el que paguen sus impuestos. Entonces yo creo que no avanzamos. Yo tampoco he revisado, como decía el diputado del PAN, el cambio, porque ahí son cuestiones muy técnicas y minuciosas. Mecánica, pues. Así es. Dicen que se disminuyen el número de cláusulas y el número de páginas, pero no sabemos si el lenguaje, por ejemplo, sigue siendo muy técnico, difícil de entender, etcétera. Al PAN al menos le hemos reconocido que desde que se fundó siempre ha seguido la misma línea. En el PRI pues, es un nuevo discurso que traen ahora a partir de una reforma que hicieron a sus estatutos. Pero más allá de eso, nos parece que cuando el precio del barril está a más de $100, pues no se comparten riesgos, se comparten utilidades. Y Petróleos Mexicanos, y en general la explotación del petróleo, es un gran negocio para la nación, que no tendría por qué trasladarse a que sea un negocio de unos cuantos. O sea, no le vemos lógica
cuando Petróleos Mexicanos aporta entre el 35 y 40% del presupuesto nacional, a que toda esta fuente de riqueza pase unos cuantos. Y me refiero a empresas transnacionales que lo que buscan es utilidades, pero para ellos. Nosotros nos parece, y aquí coincidimos con el PRD y el Partido del Trabajo, que Pemex, bien administrado como una empresa pública, libre de ataduras fiscales y también de corrupción, puede ser una gran empresa. Si revisamos los últimos directores de Petróleos Mexicanos, desde Reyes Heroles, Ramírez Corzo, Suárez Coppel, Carlos Ruiz Sacristán, todos están involucrados en negocios que hacen antes o después de estar en el sector público, y sin embargo Pemex sigue siendo la empresa que más aporta al patrimonio nacional. Nosotros no le vemos ninguna lógica ni económica ni de soberanía a este remate de los bienes nacionales, y me parece que lo que finalmente ha ganado ya peso en la opinión pública es que sí estamos hablando de una privatización. Cuando tú trasladas un bien público o una renta petrolera a particulares, pues es un proceso de privatización. Llámele como le llames. Se abre una oportunidad enorme con la reforma constitucional que ahora va a llegar a concretarse con la expedición de las leyes secundarias que la regulen. Porque indudablemente identificamos un problema en México, que es el problema que tiene que ver con la desigualdad y la discriminación. Una desigualdad que se gesta precisamente desde la educación básica, elemental de todos los niños, y que nace precisamente a partir de estas manifestaciones erróneas de aquello que tienen que aprender. Nuestro propósito último es darles una educación de absoluta calidad que les permita a todos por igual, sea que provengan de educación pública o de sistemas de educación privada, que les dé las mismas oportunidades de desarrollo en su vida, que puedan evolucionar y asumir responsabilidades con la plena capacidad y con la plena seguridad de haber recibido los elementos esenciales para poderle hacer frente a sus obligaciones. Es por eso que tenemos que ver de qué manera implementamos mecanismos a través de los cuales al alumno, que es el ingrediente fundamental de toda esta fórmula y es nuestro propósito fundamental, le demos maestros que lo puedan educar y que le den la información, la formación que se merece, que necesitan. Y es por ello que, no con el ánimo de generar ninguna enemistad ni ningún reclamo contra la clase docente, contra los profesores, que al final del día tenemos que reconocerles el esfuerzo que la gran mayoría de ellos hace para cumplir este propósito, tenemos que ver de qué manera los evaluamos a fin de poderles dar a ellos también los instrumentos de capacitación, de profesionalización, que a su vez les permitan cumplir aquello que con plena vocación han asumido, que es el compromiso de educar a los niños. Sin embargo, la educación no nada más se cumple hoy en día con la conjunción de estos dos elementos en este binomio tan importante, no. En la educación de los niños ahora confluimos todos. A todos culturalmente nos interesa llevar a cabo el cumplimiento de ese propósito constitucional, que es la erradicación de la ignorancia y los fanatismos. Como todos sabemos, el Congreso de la Unión es una entidad del Estado mexicano conformada por dos cámaras: la Cámara de Senadores, que representa a los estados de la República y aglutina el Pacto Federal, y la Cámara de Diputados, donde están nuestros representantes distrito por distrito, de una manera proporcional a los partidos que van ganando la simpatía de los ciudadanos en las elecciones. Ellos tuvieron una gran importancia, obviamente, en todos estos cambios legislativos y jurídicos, y de eso trata este programa. Desde el Congreso contó con la presencia de 17 senadores a lo largo de 7 programas. La sección transmitida desde la Cámara de Senadores contó con la conducción de Jania Nobel y Manuel Peregrino. Los temas a discusión durante las sesiones en el Senado fueron el balance del primer año de la legislatura en el Senado, la reforma educativa, los 60 años del voto a la mujer, el apagón analógico, el Código Penal, las relaciones México-China y la reforma en telecomunicaciones. Lo invito a que nos siga usted acompañando desde el Congreso. Aquí hablamos de cosas que le atañen directamente a usted.